Listo, Brandon. Muchas gracias Listo. por esta presentación. Made Simple es el nuevo título que le damos a nuestras reuniones antes de parcial. Ustedes nos solicitan un tema y nosotros nos encargamos de mirar quién lo hace. Brandon le encanta gases arteriales, entonces él quiere hacer esta charla para ustedes. Muchas gracias, Brandon. Listo. También quería informarles, muchachos, que bueno, estoy usando varios dispositivos para que puedan mandar al chat preguntas, o bueno, también les voy a hacer yo un par de preguntas, entonces, para que manden sus respuestas ahí y nada, como si fuera una interacción normal. No quiero que tengan pena, esto es, si se equivocan es para que aprendan, y bueno, si la tienen bien, ya saben que eso es una retroalimentación positiva y eso es bueno para que sigan dándole. Entonces, nada, vamos entonces a empezar la charla de gases arteriales. El día de hoy es como lo básico, yo no quiero complicarlos mucho, quiero darle como unos tips que van a servirle mucho a ustedes durante el parcial y también durante digamos que su experiencia clínica. Eh, y luego en una segunda parte, pues seguramente vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema, entraremos más en las causas, en las presentaciones clínicas y unos datos más como de expertos que salen en los gases arteriales, pero que no voy a tocar el día de hoy porque hoy es como dijimos Hugo y pues todos los compañeros de la mesa, es made simple, para que quede bien claro, muy simple y para pues que tengan los mensajes para llevar a la casa bien fáciles. Bueno, vamos a tocar básicamente el día de hoy estos 5 punticos, una introducción básica, la reacción química más importante pues para entender los gases arteriales, los trastornos primarios pues cuáles son, el diagnóstico en 3 pasos que les voy a enseñar cómo es y pues unos ejemplos que les traigo el día de hoy que vamos a ir trabajando. Listo, pues los gases arteriales, lo más importante antes de entender los gases arteriales es que pues tenemos una reacción química muy importante que es la que nos va a llevar de dióxido de carbono y agua a pues posteriormente a ácido carbónico y luego posteriormente a bicarbonato e hidrogeniones libres o protones. Es muy importante entender que esta reacción, digamos que está catalizada por una enzima que se conoce como la anhidrasa carbónica. Quiero que solo se concentre en la parte superior de la ecuación, es decir, incluso quiero que ignoren agua. Quiero que solo vean básicamente CO2 y del otro lado quiero que veamos bicarbonato e hidrógeno libre. Eso es lo único que quiero que sepan. ¿Listo? Eso es lo más importante. Este es el principal buffer o amortiguador del organismo, que es la sangre. Y bueno, es importante que de un lado de esa ecuación vamos a tener al sistema respiratorio, básicamente pues la barrera hematoalveolar, todo eso, que nos va a regular el dióxido de carbono. Y del otro lado de la ecuación tenemos a los riñones que nos van a regular el bicarbonato. Entonces digamos que esos son los dos sistemas u órganos que básicamente van a estar más involucrados en este equilibrio de esta reacción. Antes de entrar más en tema, es importante tener unos valores normales presentes. Estos son los valores normales a nivel del mar. ¿Listo? Eso es algo muy importante que tienen que entender. En esta charla no les voy a hablar de las cosas que, digamos que los valores normales a nivel de Bogotá. Sin embargo, les recomiendo que sí, digamos que tengan en cuenta que esos valores pueden diferir de acuerdo a la altitud en la que se encuentren. Entonces, los valores normales a nivel del mar son los siguientes: pH 7.35 a 7.45, siendo el pH fisiológico literalmente en la mitad 7.4, más bien ahí. Ahora, no significa que algo que esté en un rango fisiológico no puede tener un trastorno ácido-base. Sin embargo, por el día de hoy, como son, digamos que las cosas más simples y las más obvias, pues por hoy vamos a tener en cuenta como lo que está por fuera de sus rangos, como acidosis, lo que está pues por debajo de 7.35 y alcalosis, lo que está por encima de 7.45. Entonces, una PCO2 de 35 a 45. Ahí muy fácil acordarse que las décimas que están en el pH
son literalmente los números para PCO2. Y bicarbonato, que es el número que generalmente utilizan, es 24, más o menos 2, entonces 22 a 26. Listo, eso como base. Ahí Hugo en el chat ya les mandó básicamente uno de los datos un poquito más ajustados al nivel de Bogotá, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Él dice que un dióxido de carbono de 33, más o menos 3 milímetros de mercurio, es decir, de 30 a 36, y bicarbonato de 22, más o menos 3. Bueno, y Camilo Peña nos dice que, más bien Hugo, PCO2 de 30, más o menos 3, es decir, de 27 a 33, y bicarbonato de 17 a 23. Listo. Bueno, por hoy vamos a tomar como valores de referencia lo que les digo ahí en la diapositiva. Listo. Entonces, antes de darles unos ejemplos, es importante que entiendan cuáles son los trastornos primarios. Pues primero, como les dije, lo que van a analizar es el pH. Van a tener o una acidosis o una alcalosis. No significa que no hay trastornos mixtos, ¿sí? Pero ustedes van a tener un trastorno primario, es decir, el que, digamos que, el que primero se está manifestando, ¿vale? Dentro de las acidosis y dentro de las alcalosis vamos a tener dos tipos, o uno de tipo o de causa respiratoria y uno de causa metabólica. ¿Cómo vamos a diferir las dos? Pues en la respiratoria, como yo les dije, la ecuación, si nos devolvemos a la ecuación, encontramos que las respiratorias lo que nos van a causar es un aumento de CO2, o una disminución de CO2. Entonces, cuando es una acidosis respiratoria, vamos a tener un aumento de CO2. Si tenemos un aumento de CO2, esto nos va a llevar a que se corra, digamos que la ecuación hacia la derecha, ¿sí? Digamos que ustedes entienden que las reacciones se asemejan un poquito a cómo son las concentraciones de iones y las membranas, como una difusión, ¿cierto? Un gradiente de concentración. Entonces, a mayor CO2, pues por ende hay que ir hacia la derecha en la reacción y va a haber posteriormente mayor bicarbonato y mayor hidrogenión. ¿Listo? Entonces, en este caso es muy importante que entiendan que cuando hay una acidosis respiratoria, lo que va a suceder es que va a haber agudamente un aumento solo dado por la reacción química de 0.1 miliequivalentes litros de bicarbonato por cada 1 milímetro de mercurio que aumente de CO2. Entonces, yo no sé, si yo digo que tengo 40 milímetros de mercurio de CO2 y eso es normal, y ahora entonces me encuentro en una acidosis respiratoria, no voy a decir qué valor, pero se me aumentó a 50 milímetros de mercurio el CO2, pues en el cuadro agudo va a haber un aumento de 1 miliequivalente litro de bicarbonato, porque pues son 10 milímetros de mercurio, entonces como la relación es 1 a 0.1, pues va a haber un aumento de 1 miliequivalente de bicarbonato. Es decir, que cuando miremos esos gases arteriales, el bicarbonato, cuando cambia de 40 a 50, digamos que si el bicarbonato fue 24, deberíamos esperar que el bicarbonato ahora sea de 25. ¿Listo? Entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando sea crónica, cuando crónicamente alguien cursa con una acidosis respiratoria, van a tener otros tipos de cambios. Porque sabemos que el riñón, o los riñones, perdón, compensan de manera crónica. Entonces, en estos cuadros de acidosis respiratoria crónica, vamos a tener que el aumento o la relación va a ser de 1 a 0.35, a veces lo redondean y dicen de 1 a 0.4. Es decir, que si yo aumenté de 40 a 50 milímetros de mercurio, pues va a haber un aumento de hasta 3.5 o 4 miliequivalentes litro de bicarbonato. Es decir, de 40 a 50 el CO2 y de 24 a 27.5 o 28 de bicarbonato. ¿Listo? Entonces, eso para la acidosis respiratoria. Cuando miramos comparativamente la alcalosis respiratoria, entendemos por alcalosis respiratoria, pues va a haber es disminución del CO2, porque el CO2 lo consideramos ácido. Entonces, como va a haber disminución del CO2, pues también va a haber, como les dije, como gradientes de concentración. La ecuación va a ir entonces luego también para la izquierda, entonces se va a ir disminuyendo el bicarbonato y disminuyendo los hidrogeniones,
Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Agudamente, la relación es 1 a 0.2. Entonces, por cada milímetro de mercurio de CO2 que disminuya, va a haber una disminución de 0.2 miliequivalentes de bicarbonato. Y crónicamente, la relación es 1 a 0.5. Y bueno, yo creo que ya están viendo el patrón ahí. Ahora, cuando hablamos de causas metabólicas, en la causa metabólica de la acidosis podemos encontrar o poco bicarbonato o un aumento, digamos que exógeno, o endógeno también, pero digamos que no asociado ni al dióxido de carbono, de hidrogeniones. Puede ser otros tipos de ácidos, ácido láctico, ketoácidos, etc. Ahí es importante que el cuerpo debe barrer el CO2 para equilibrar, digamos que nuestro pH fisiológico. Para esto vamos a usar una ecuación que se llama la ecuación de Winter, para ver si sí o no está compensada. Esta ecuación de Winter lo que nos hace es calcular el PCO2, es decir, la presión de dióxido de carbono esperado para la cantidad de bicarbonato que tenemos. Entonces, en una acidosis metabólica, como les dije, es poco bicarbonato. Entonces, nosotros decimos, listo, si yo bajo el bicarbonato, pues para compensar también tendría que yo bajar el CO2. Entonces, nosotros vamos a calcular un nuevo rango de CO2, un CO2 esperado, y vamos a luego ver si el CO2 que vemos verdaderamente en el paciente es acorde a este o no. Y luego, pues, digamos, en comparación con la alcalosis metabólica, pues va a haber mucho bicarbonato, ¿sí? Y este mucho bicarbonato nos va a llevar a que aumente el CO2 y entonces este puede llegar hasta un tope de 55 milímetros de mercurio, porque más allá de esto, pues ya no sería algo compensatorio, sino estaríamos hablando de una acidosis respiratoria sobrepuesta a la alcalosis metabólica. Entonces, digamos que hacen un chiste y dicen calcule el PCO2 esperado con la ecuación de Summer, porque como que es el contrario de Winter, pero no se llama así verdaderamente, pero bueno, ya voy a entrar entonces en las ecuaciones y vamos a ir haciendo los ejercicios juntos para que vayan aprendiendo cada uno de los trastornos. Antes de esto, yo les voy a explicar ahorita los 3 pasos para dar un diagnóstico simple en trastornos ácidos básicos. Antes de esto, quiero que entiendan cuáles son los cambios agudos en el pH y en el bicarbonato, que les dije que es como lo más importante, solo la porcioncita de arriba de la reacción química y puedes obviar o ignorar el agua. Entonces, en este caso, en una acidosis respiratoria, vamos a tener un aumento de CO2, ¿cierto? Acá en la gráfica no está CO2, pero va a haber un aumento de CO2. El pH va a disminuir porque el CO2 se va a convertir en lo que está a la derecha. Mucho CO2, entonces voy a correr mi reacción química hacia la derecha, va a haber aumento de hidrogeniones y va a haber aumento de bicarbonato, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en las siguientes es que van a ver que yo les voy a decir, pillen más bien el bicarbonato y el pH, porque ustedes tienen que mirar. Si es una causa respiratoria, el bicarbonato y el pH van en direcciones opuestas, como en este caso. Miren que el pH está disminuyendo y el bicarbonato está aumentando. Entonces uno dice, pero pues si el bicarbonato es una base y el pH me está disminuyendo, esto no tiene sentido. Y es porque es una causa respiratoria. En cambio, si llegamos ya luego a una acidosis metabólica, pues uno mira el pH está disminuido, acidosis. La base, es decir, el bicarbonato, está disminuido, pues ya tengo mi respuesta. Es una acidosis metabólica. Ahora vámonos al otro lado. Alcalosis respiratoria. Entonces, tengo un pH alcalótico, listo, alcalosis. ¿A dónde se está yendo el bicarbonato? ¿Ve? La base está disminuyendo, pero está alcalótico. Eso no tiene sentido. Es respiratorio. Si no tiene sentido, es respiratorio. Entonces, alcalosis respiratoria, un pH aumentado y la base está disminuida. Entonces, direcciones contrarias, como les dije. Y cuando miramos la alcalosis metabólica, pues vamos a ver que el pH está aumentado y nuestra base está aumentada. ¿Tiene sentido? Es metabólico. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? Los 3 pasos es primero identificar que cuál es la osis, es decir, ¿es acidosis o es alcalosis? El segundo paso es determinar cuál es la causa de la osis. ¿Es respiratoria o es metabólica? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a mirar el bicarbonato.
Si el bicarbonato va en el sentido que pensamos que debería de ir, es decir, si miramos la ruta del bicarbonato y no sé, es una acidosis, ¿cierto? Y la acidosis está disminuido el bicarbonato, es decir, la base está disminuida, pues tiene sentido. Entonces sería una acidosis metabólica, ¿sí? Ahora, si yo digo, no, miro el bicarbonato, pero el bicarbonato está aumentado en una acidosis, espere, eso no tiene sentido. La base está aumentada en una acidosis, debe ser respiratorio. Entonces, eso. Y la última pregunta que nos vamos a hacer es si está o no compensada. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Pues en cada digamos que, situación es diferente, pero como les dije anteriormente, si es de causa respiratoria, tenemos que ver si es aguda o crónica. Y vamos a ver si está o no, digamos que compensando el riñón. En los casos agudos, pues no compensa el riñón, entonces tenemos que ver si está bien esa ecuación química, si estás yendo en el lado correcto. Si es acidosis 1 a 0.1, aguda. Crónica acidosis 1 a 0.35. Si es alcalosis 1 a 0.2 la aguda, y si es alcalosis crónica, pues vamos a ver 1 a 0.5. Entonces ya vamos a ir entrenando eso ahorita, pero es muy importante. Esta gráfica les va a ayudar mucho. Si quieren tomar el screen, foto, lo que sea, y van a ver que esto les va a ayudar muchísimo para entender lo básico de los trastornos ácido básicos. Y luego, si es de causa metabólica, pues vamos a usar, como ven a mano izquierda, pues la ecuación de Winter, ¿cierto? Que es 1.5 por bicarbonato más 8, y eso nos va a dar el nuevo rango de la CO2 esperada, o la ecuación de Summer, que está a la derecha, que es 0.7 por el aumento de bicarbonato más 40. Es decir, en esas causas, en esas alcalosis metabólicas, póngale que tiene un bicarbonato nuevo de 40. Fuimos de 24 a 40. Entonces cambió 16. 16 por 0.7, que en este momento, bueno, no sé cuánto da. Eso súmele 40 y ese debería darle su nuevo rango de PCO2. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios, pero quiero que participen, por favor, en el chat para que sea súper interactivo. Pueden mandar o sea, en tiempo real. O sea, yo solo voy a estar aquí mirando a ver qué responden. Igual no se sientan mal si respondieron mal o bien. El punto final igual es para que aprendan. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Tenemos un pH. Entonces, Julián Roa nos dice que no sé si sea relevante recordar los términos de alcalemia y acidemia. Pues sí, esos son, digamos que los términos que hacen cómo está, cómo se encuentra el pH, pues como tal es un pH sanguíneo, todos los valores hacen referencia si es acidemia, ¿no? Eso es algo que le gusta mucho a los fisiólogos decir, que es alcalemia y acidemia, y es muy cierto, pero digamos que todo se va a extrapolar a si usted va a dar un diagnóstico meramente sobre la sangre o si pues da la razón, pero no sé si eso tiene, digamos que mucha utilidad en la práctica, en la práctica diaria. Perdón, interrumpo ahí un momentico. Tenemos un pH de 7. Perdón, Brandon, es que no sé, hablando en términos de un parcial, eh, a veces a uno lo corchaban con esos términos porque para algunas personas pH menor a 7.35 es acidemia y de 7.35 a 7.4 digamos es acidosis. Entonces a veces uno les haría en el parcial un pH, no sé, de 7.34 y uno quedaba ahí perdido. Yo sé que en la práctica clínica pues eso no tiene mucha relevancia, pero a veces en los parciales pues salen esas trampitas. Bueno, importante entonces, yo no sé ahí no me ha tocado, entonces no sé, pero si alguien quiere comentar y decir como que sí, a mí me salió, sí que sí, 7.3 es acidosis o acidemia, pues yo no sé, pero esa aclaración es importante. ¿Alguien sabe? Pues, además de Julián. Pues en teoría lo que a mí me habían dicho es que debajo de 7.35 ya era acidemia.
Sí, o sea, en lo que se tiene estipulado es que pues, el pH fisiológico es de 7.35 a 7.45 con un promedio de 7.4, ¿sí? Pero pues no sé, ahorita soy interno de 14º semestre y cuando recibí la clase, digamos, de 7.4 a 7.35 se llamaba acidosis, por debajo de 7.35 se llamaba acidemia. Y a veces, pues, a mí me salió, digamos, en los parciales, que uno en las respuestas le ponían acidemia o acidosis. Entonces, Uy, sí, pues es ahí como sí muy denso. un No lo término a ha veces, tocado. sí, sí, a veces, no sé, pues es como mejor prepararse porque a veces sale. No es una acidemia, sino una acidosis y lo corchaban a uno. Yo sé que en la práctica clínica, pues eso no es muy relevante, como dice Brandon, pero en términos de un parcial me parece como importante. Sí, no, no, sí, busquen, asegúrense de eso y nada, pues si le sale en el parcial ya saben, debajo, si está en el rango fisiológico es acidosis o alcalosis y si está por fuera de ese, acidemia o alcalemia, porque nada, pues ante todo pues también contestar bien en el parcial. Bueno, démosle a estos ejercicios, si quieren poner acidosis, acidemia, pues de una vez háganlo acá para que vayan practicando eso y nada, usen los 3 pasos. Entonces, tenemos un pH de 7.3. pH es de acidosis o de alcalosis, o bueno, acidemia en este caso, o alcalemia. Porque cuéntenos por el chat qué piensan. Jairo dice acidemia, súper. ¿Qué más? Jesús dice acidosis metabólica. Ok. Acidemia metabólica compensada, dice Galo. Acidosis metabólica, dice Daniela. Dice acidosis metabólica, súper. Bueno, listo. Entonces, la dosis, pues primero, bien, acidosis o acidemia. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es que, ¿cuál es la causa? Entonces, vamos a pillar la ruta. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿El bicarbonato está disminuido? Wow. En este caso, como está diciendo que pH bajo, bicarbonato, pues tiene que ser una acidosis metabólica. Listo. Y ahora, como es una acidosis metabólica, vamos a ver, usando la ecuación de Winter, si está o no compensado barrera, entonces va a disminuir el CO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 1.5 por el bicarbonato. Entonces, 1.5 por 14 da 21. ¿Listo? Y entonces a este 29 vamos a darle un rango de más o menos 2. Entonces, de 27 a 31. Vamos a dar ese rango de 27 a 31 es nuestro CO2 esperado. ¿Sí? Y nuestro CO2 se encuentra en 30, es decir, que está en ese rango que esperamos que debe estar el CO2 para barrer esa acidosis. Entonces, en este caso tenemos una acidosis metabólica compensada. Entonces, ¿eso responde a tu pregunta, Vivas? Entonces, exacto. Entonces, vamos a usar, para acidosis metabólica, vamos a usar la ecuación de Winter. Listo. Ahora intentemos estos nuevos valores. Tenemos un pH de 7,6, un bicarbonato en 20, una PCO2 en 20 y un PO2. Digan por el chat alcalosis o no alcalía. Tenemos un bicarbonato en 20, está muy alcalino, pero hay poca ACE, no tiene sentido, es respiratoria. Es respiratoria. Entonces tenemos entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Entonces cuando es respiratoria y es alcalosis tengo que mirar, ¿es aguda o es
Y eso lo voy a hacer usando las que les dije. Si es aguda, los cambios van a ser 1 a 0.2. Es decir, nuestro PCO2 es 20. Lo normal es 40. Disminuido, pues ha disminuido 20. Entonces 20 a 0.2 pues sería 4. O 20 a 0.5. 20 a 0.5 sería 10. Si no, entonces los cambios en bicarbonato van a ser o de 4 o de 10 miliequivalentes. Entonces yo tengo que mirar si mi bicarbonato entonces cambió 4 o si cambió 10. Si cambió 10, hubiera sido el riñón compensando, entonces hubiera sido de 24, hubiera ¿cierto? Pero es decir, tenemos una alcalosis respiratoria porque el bicarbonato a 24 miliequivalentes, que es como el valor de referencia, a 20, es decir, que solo disminuyó eso. Y eso es por mera estoiquiometría. Es decir, que estaba el PCO2 y por ende se fue corriendo la reacción química hacia la izquierda y empezó a disminuir el bicarbonato. Dígame, Vidas. Ay, Rick. Espere. Ahí está mejorando mi internet. Si quito la cámara y eso. Más o menos, yo pensé que era yo. Bueno, díganme a ver, Claro, ¿de dónde me perdieron? creo que era así, creo que era así. Si quieres, vuelve a iniciar con este Con esta ejercicio que está pregunta. chévere. Sí, Bueno, es listo. chévere. Entonces, tenemos un pH de 7,6. Y como tenemos un pH de 7,6, sabemos que es alcalosis. Ahora vamos a mirar cuál es la causa de ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar el bicarbonato. El bicarbonato está disminuido. Pero espérese, ¿cómo así? Está alcalino, pero la base está disminuida, no tiene sentido, debe ser respiratorio. Entonces, en este caso, como tenemos eh, una alcalosis respiratoria, vamos a ver si es aguda o crónica. En los casos de aguda, como los riñones no pueden compensar agudamente, pues se llaman agudas no compensadas, y en las crónicas se dicen que son crónicas y compensadas. En las agudas vamos a tener que en las alcalosis respiratorias agudas, por cada 1 milímetro de mercurio que baja la PCO2, ¿sí me escuchan bien todavía? Un poquito entretrabado, pero sí, o sea, no alcanza a coger la idea. No No sé. sé si puedas moverse un poquito más o algo. Pero bueno, hasta el momento hay alguna duda, ¿alguno tiene alguna duda como de los procedimientos? Yo creo que lo más importante sería tener, digamos, los valores normales muy claros en la cabeza. O sea, cuál es el bicarbonato que se usa, cuál es el CO2 que se usa y ya con eso, con esta gráfica está perfecto, digamos, ir sacando los trastornos. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Parece que nadie tiene preguntas. ¿Continuamos? Te escucho súper, dale. Listo. Entonces, como les decía, si estamos frente a una alcalosis respiratoria, ahora tenemos que determinar si es aguda o crónica. Entonces, como los cambios, la disminución en, en, en milímetros de mercurio de PCO2 y con respecto a la disminución en miliequivalentes litros de bicarbonato es 1 a 0.2. Por cada milímetro de mercurio que disminuye a CO2, pues van a disminuir 0.2 miliequivalentes de bicarbonato. En este caso, de 40 a 20 bajó el PCO2. Entonces serían 20 milímetros de mercurio. Entonces deberíamos esperar que baje 20 por 0.2, que es 4,
deberíamos esperar que baje 4 miliequivalentes litro el bicarbonato como reacción química frente a la disminución en CO2. ¿Sí? Eso es solo pura estoiquiometría. Entonces, Yurani tiene una pregunta, Yurani Alejandra. Dice, en este caso tendríamos una alcalosis respiratoria crónica con una alcalosis metabólica agregada, por lo que el bicarbonato es mayor del esperado. Entonces, no, mira, entonces, primero, o sea, tú... Entonces dices alcalosis respiratoria aguda, ¿sí? Ok, bueno, sí estamos frente a una alcalosis respiratoria aguda, pero no estamos con una alcalosis metabólica agregada. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Entonces, mira la gráfica que te dice, determina si es aguda o crónica. Entonces, estamos en alcalosis respiratoria. ¿Cuánto disminuyó el CO2? El CO2 de referencia, póngale que es 40 y ahora está en 20. Entonces, disminuyó 20 milímetros de mercurio. Entonces, ahora yo tengo que mirar, por cada milímetro de mercurio que baje CO2, va a bajar 0.2 miliequivalentes litro. Si bajaron 20 milímetros de mercurio, va a bajar el bicarbonato 4 miliequivalentes litro. Y si tomamos como valor de referencia 24, no, esto es teniendo en cuenta los valores a nivel del mar. Cuando hagan el parcial, hagan los mismos cálculos, pero tomando como los valores de referencia que tenga Bogotá o los que les digan los doctores que deberían tener para el parcial. Entonces, como tal, en este caso, el bicarbonato está donde esperamos que debería estar. No está muy alta. ¿Por qué? Porque como la relación es aguda 1 a 0,2, bajó justamente 4 miliequivalentes litro. Ahora, si fuera que hubiese una alcalosis metabólica agregada, encontraríamos un bicarbonato de aproximadamente, no sé, póngale que hubiera quedado 24. Entonces ahí sí hubiéramos dicho, esto es una alcalosis metabólica agregada o un trastorno mixto. ¿Sí? ¿Eso te responde a tu pregunta? Listo. Entonces tengo dos más, hagamos estas dos más. Entonces la siguiente pregunta dice, pH 7.6, ¿cuál es la dosis? Sí, pueden prender, esto es una charla entre todos, pueden prender el micrófono, podemos estar discutiendo, hablando paja, no tienen que tomárselo en mentira, pero si quieren responder por el chat, donde se sientan más cómodos, de verdad, y no tengan miedo. Una alcalosis. Es una alcalosis, muy bien, Carolina. Entonces, tenemos una alcalosis y ahora, ¿cuál es la causa de esa alcalosis? Vamos a mirar el bicarbonato. ¿El bicarbonato está elevado o disminuido? Está como que por las nubes, sí, o que Pues, está elevadísimo. Exacto. Entonces, está- como está exacto, está alcalótico y la base está aumentada, pues eso tiene sentido. Nada, no hay que pensarlo dos veces. Es una alcalosis metabólica. Pero entonces ahora, es alcalosis metabólica, tengo que hacer esa ecuación, ¿cómo es que se llama? No es winter, entonces debe ser la otra. Entonces summer. Entonces, en este vamos a calcular también una PCO2 esperada, pero esta la vamos a hacer diferente. Nuestro bicarbonato aumentó 24 a 20, de 24 a 44, es decir, aumentaron 20. Sí, de acuerdo. Aumentaron de 24 a 44, es decir, que aumentaron 20 miliequivalentes litro. ¿Sí? Entonces, 20 por 0.7, ¿cuánto da? 14. Entonces, 14 más 40, 54. 54 más o menos 2, entonces 52 a 56. Entonces, nuestro PCO2 está en el rango nuevo de PCO2, literal, valga la redundancia. Sí,
Es decir, que en este caso las personas dirían como, oiga, ese PCO2 está aumentadísimo, este mantiene una acidosis respiratoria. Equivocado, equivocado. No tiene una acidosis respiratoria. Está compensando. Está compensando porque se encuentra en una alcalosis metabólica y lo que se encuentra es en una compensación. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos una alcalosis metabólica compensada. ¿Vale? A pesar que tenga esa PCO2 que uno dice, uy, este man debe estar, o esta señora debe estar haciendo una acidosis respiratoria. Y no es así. Ahora les tengo este último caso. Ups. Listo. Este último caso. A ver. ¿Estoy que llamo? No, mentira. Una acidosis respiratoria. Listo. Acidosis respiratoria, Jairo. Muy bien. ¿Alguien dice otra cosa? Nadie. Listo. Hagámosle. Me gusta esa respuesta. Entonces hagamos el paso por paso. No se olviden de hacer el paso por paso. ¿Cuál es la dosis? Acidosis. Muy bien. Entonces vamos a mirar el bicarbonato. Está acidótico, pero el bicarbonato está subiendo. Está acidótico, pero la base está subiendo. Esto debe ser respiratorio. Respiratorio a lo que da. Exacto. Entonces acidosis respiratoria. Entonces cuando estamos en acidosis respiratoria, ahora vamos a mirar. ¿Está aguda o crónica? Entonces, ¿qué les dije? Por cada 1 milímetro de mercurio que aumente, debe aumentar 0.1 miliequivalentes litro. Entonces, en este caso, la PCO2 es de 80 y el valor de referencia es 40. Entonces, aumentó 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio, o sea, un montón. Si fuera aguda, hubiera aumentado 4 miliequivalentes, ¿cierto? Es decir, de 24 a 28. Y si hubiera sido crónica, hubiera aumentado pues 40 por 0.35, póngale que por 0.4, ¿sí? Que eso da como que 16. Póngale que 0.4 hubiera aumentado 16. Es decir, que de 24 hubiera ido hasta 40 el bicarbonato. Es decir, que no estamos frente a algo crónico. Estamos más bien como que frente a algo agudo. ¿Cierto? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo, Jesús, muy bien. Estamos frente a algo agudo. Entonces, el aumento fue de bicarbonato de 24 a 30. Pero nosotros, pues, le damos ese rango de más o menos 2. Nosotros dijimos, pues, debe aumentar por lo menos hasta 28. Y aumentó un poquitico más. ¿Sí? Entonces, estamos frente a una acidosis respiratoria aguda. Y ya. Esa es su respuesta. Ahora les voy a dar yo por el chat unos valores y ustedes me van a decir qué tiene el paciente. Ni siquiera les voy a dar pH, ustedes mismos me van a decir. Porque como que si no tienen preguntas es porque ya todos entendieron o ninguno entendió nada, ¿no? Bicarbonato, 20 miliequivalentes litro. Y PCO2, 55 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Acuérdense de la gráfica. Póngale que no tiene pH, entonces usted no sabe. Pero usted ve ese bicarbonato. Y para usted, digamos que para los valores de referencia que yo les di, el bicarbonato está bajito. Si el bicarbonato está bajito, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Alcalosis respiratoria o acidosis metabólica. Exacto. ¿Quién dijo eso? Jairo. Sí, yo. Muy bien. Usted tiene dos opciones. O que tenga una acidosis metabólica, porque el bicarbonato está disminuido, o usted tiene una alcalosis
respiratoria. Con ese PCO2, ¿usted puede tener una alcalosis respiratoria? Exacto. Entonces, ¿con qué respuesta nos quedamos? ¿Con la acidosis metabólica o con la alcalosis respiratoria? Pues nos quedamos con la acidosis metabólica. Ahí no puede haber una alcalosis respiratoria. Incluso es una acidosis metabólica y ahora vamos a mirar a ver, dado que es acidosis metabólica, ¿cuánto debe ser el PCO2 esperado? Entonces, 20 por 1.5 da 30, más 8, 38, más o menos 2, 36 a 40. Entonces, nuestro PCO2 debe ser de 36 a 40 y nuestro PCO2 está en 55, o sea, esta es la famosa acidosis mixta. Tenemos ambos, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria sobrepuesta. ¿Sí? Entonces aquí vean ustedes que ni siquiera les tuve que dar un pH y pudieron llegar a un diagnóstico. Entonces todo de mirar cuál es la dosis con un pH. Si no hay pH, pues miren el bicarbonato. Igual el bicarbonato les da la respuesta. ¿Sí? Y luego miran, ¿está compensada o no está compensada? Y bueno, nada, apréndanse esta grafiquita de por vida. Y ya, eso es todo, muchachos. Fue un placer. ¿Alguna pregunta? Gracias, Brandon. Estuvo buenísimo. Lo único que digamos, sí, muchas gracias. Felicitaciones, muchachos, por ustedes, esta maricadita de mi gusto. Está muy bacano todo esto. Y para la compensación, revisar siempre el pH. O sea, uno no habla si está compensado. O sea, si está compensado, el pH tiene que estar en rango fisiológico. Si el pH no está en rango fisiológico, no está compensado aún. Está pues en compensación. De acuerdo con lo que dice Camilo, súper de acuerdo, tiene toda la razón. Tengan eso muy en cuenta para cuando vayan a dar un diagnóstico, solo podrían decir que está en proceso de compensación. Hasta que tenga el pH dentro de 7.35 o 7.45. ¿Algo más? Si tienen más preguntas, háganle. Muchachos, ¿a ustedes les hablaron del anion gap o digamos que eso ya es más otro nivel? Sí, bueno, la segunda charla esa es la idea, cubrir esos temas, pero pues si no necesitan eso por ahora, no hay problema. Bueno, si quieren hablar de Anion Gap, hablamos de Anion Gap también. Eso que dice Camilo es súper importante. No se olviden de los trastornos de la oxigenación, muchachos. Busquen los valores de referencia. Hay algunos libros que dicen que a partir de 350, a partir de 300, depende de donde uno lo lea, pero búsquense si es trastorno de oxigenación leve, moderado o severa. Pues si tienen alguna duda con respecto al anion gap y lo de la PAFI, pues pueden hacerla. Y aprovechen antes del parcial. Y bueno, y la segunda parte igual ya, esa parte va a estar bien interesante porque también vamos a tener invitados del Rosario. Entonces, haría parte de las charlas para el concurso. Vamos a sacar algunas preguntitas de algunas charlas y las vamos a meter en el concurso. Y si ustedes quieren participar, pues háganse miembros de Migus y del ACP, que en verdad, pues vamos a explotar todos los beneficios que nos da el ACP. Pero muchachos, si no tienen ninguna duda, pues yo creo que podemos dar por finalizada la reunión y bueno, y ante cualquier cosita nos van contando.
Gracias. A la orden.